El calor del desierto envolvía la tierra como un manto, mientras el sol se elevaba por encima de las murallas de Jerusalén. Dentro de la ciudad, el sonido de las oraciones resonaba entre los muros sagrados, mezclándose con el murmullo de las voces que pedían la protección divina. En el exterior, los campos de batalla ya estaban marcados por los combates. Los guerreros cansados descansaban junto a sus armas, preparándose para otro día de guerra. Era una época en la que la fe y la espada iban de la mano, y la lucha por Tierra Santa convertía a reyes, caballeros y soldados rasos en piezas de un juego épico de poder, religión y supervivencia. En el corazón de este conflicto había dos hombres extraordinarios, cuyas historias y acciones darían forma al destino de Jerusalén y al curso de la historia. Por un lado, Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, conocido por su valentía en el campo de batalla y su inquebrantable ambición. Por el otro, Saladino, el sultán musulmán, que no solo reconquistó Jerusalén, sino que también se ganó el respeto de sus enemigos con su habilidad militar y su sentido de la justicia. La Tercera Cruzada no fue solo una serie de batallas, fue un duelo entre dos de las figuras más emblemáticas de la Edad Media. Sí, pero ¿cómo llegaron estos dos hombres a enfrentarse en uno de los momentos más dramáticos de la historia? ¿Qué impulsó a la cristiandad a lanzar una nueva cruzada? ¿Y cómo logró Saladino, un líder emergente en el mundo islámico, unificar a su pueblo para resistir? Hoy descubrirás los entresijos de una guerra que mezcló la fe, la política y la estrategia en un conflicto que aún resuena siglos después. Antes de sumergirnos en esta fascinante narrativa, aprovecha para darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir tu opinión. ¿Crees que la religión fue el mayor motivador de este conflicto o hubo mayores intereses políticos detrás? Esta es una historia llena de matices y tu punto de vista marca la diferencia. La Tercera Cruzada no se parecía a nada de lo que la precedió. A diferencia de las cruzadas anteriores, que estuvieron marcadas por un fervor religioso desenfrenado y una rápida conquista, este fue un conflicto moldeado por líderes estratégicos, alianzas complejas y batallas que pusieron a prueba los límites de la resistencia humana. Jerusalén era más que una ciudad, era un símbolo de devoción y poder, un punto en el que convergían tres de las religiones más grandes del mundo. La disputa por la ciudad no era solo una cuestión territorial, sino una lucha por el alma del mundo medieval. Ricardo Corazón de León y Saladino no eran solo comandantes militares, eran figuras más grandes que la vida, que inspiraban a sus seguidores y aterrorizaban a sus enemigos. Pero sorprendentemente, también eran hombres que, en medio de la guerra, mostraban respeto mutuo. Sus brillantes estrategias, las tensiones entre sus ejércitos y la complejidad de sus objetivos hicieron de la Tercera Cruzada una de las campañas militares más estudiadas de la historia. Estás a punto de embarcarte en un viaje que va más allá de las batallas y los asedios, explorando los motivos, las elecciones y los dilemas de dos líderes que estaban dispuestos a sacrificarlo todo por lo que creían. Al contar esta historia, me pregunto, ¿qué define a un gran líder? ¿La fuerza en el campo de batalla o la sabiduría para tomar decisiones difíciles? Quédate con nosotros, porque este documental revelará detalles impresionantes sobre la Tercera Cruzada, sus protagonistas y cómo este conflicto cambió para siempre la relación entre Oriente y Occidente. La Tercera Cruzada fue el resultado de décadas de conflicto que convirtieron el Mediterráneo en un crisol de tensiones religiosas, políticas y territoriales. Para entender este momento hay que remontarse a finales del siglo XI, cuando el Papa Urbano II lanzó la Primera Cruzada, con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros territorios santos
de manos musulmanas. La primera cruzada fue exitosa, culminando con la conquista de Jerusalén en 1099 y el establecimiento de reinos cristianos en el Medio Oriente, conocidos como los Estados Cruzados. Sin embargo, mantener estos logros fue un desafío. Los Estados Cruzados estaban rodeados de poderosos enemigos y luchaban por conseguir suministros y refuerzos de Europa. En el siglo XII, los líderes musulmanes comenzaron a unificar sus fuerzas para recuperar las tierras perdidas. Entre estos líderes destacaba el nombre de Saladino. Emergió como el comandante que unificó Egipto y Siria bajo la bandera del Islam, creando un imperio lo suficientemente fuerte como para hacer frente a los cruzados. La tensión llegó a un punto de ruptura en 1187, cuando Saladino dirigió una campaña decisiva contra los reinos cristianos. La culminación fue la batalla de Hattin, donde el ejército cruzado sufrió una derrota aplastante. Saladino aprovechó esta victoria para marchar hacia Jerusalén, que cayó sin mucha dificultad. La pérdida de la ciudad santa fue un golpe devastador para la cristiandad, que resonó en toda Europa. La noticia de la caída de Jerusalén golpeó como un trueno a los reinos cristianos. El Papa Gregorio Opá emitió una bula papal, convocando a los reyes y nobles europeos a una nueva cruzada. No era solo un atractivo religioso, sino también emocional. Jerusalén no era solo un símbolo de fe, era el centro espiritual de la cristiandad, y su pérdida se consideraba una afrenta directa a la soberanía divina. A diferencia de las cruzadas anteriores, que atrajeron a una mezcla de caballeros, plebeyos y aventureros, la tercera cruzada fue liderada por tres de los reyes más poderosos de Europa: Federico Barbarroja, del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León. Cada uno de ellos tenía sus propios intereses políticos y territoriales, pero todos estaban unidos por la promesa de reconquistar Tierra Santa. Frederic Barbarroja fue el primero en responder a la llamada, liderando un enorme ejército terrestre hacia Oriente Medio. Sin embargo, su viaje se vio trágicamente truncado cuando se ahogó mientras intentaba cruzar un río en Anatolia. Su muerte debilitó la moral de su ejército y redujo significativamente las fuerzas cruzadas. Mientras tanto, Ricardo y Filipo optaron por viajar por mar, reuniendo sus ejércitos en Sicilia antes de proceder al asedio de Acre, el primer objetivo importante de la campaña. Sin embargo, la relación entre los dos reyes era tensa. Las rivalidades de larga data y las disputas territoriales en Europa se sucedieron en el Medio Oriente, complicando la unidad de la Tercera Cruzada. A medida que los reyes europeos organizaban sus fuerzas, Saladino continuaba consolidando su control sobre la región. A pesar de su victoria en Hattin y la reconquista de Jerusalén, se enfrentó a desafíos internos, incluida la necesidad de mantener la lealtad de sus emires y administrar los recursos de su imperio. Saladino no solo fue un comandante militar, sino también un hábil líder político que comprendió la importancia de la diplomacia y la coherencia en tiempos de guerra. Este contexto preparó el escenario para una confrontación épica. La Tercera Cruzada no fue solo una lucha por el control de Jerusalén, sino también un choque entre dos visiones del mundo, dos sistemas de creencias y dos líderes carismáticos. La fuerza de voluntad de Ricardo y Saladino se pondría a prueba en una serie de batallas que marcarían el curso de la historia. Y ahora te pregunto, ¿crees que la religión fue el verdadero motor de este conflicto o tuvieron un mayor peso los intereses políticos y territoriales? Cuéntanos en los comentarios mientras avanzamos hacia el siguiente capítulo de esta fascinante historia, explorando los perfiles de Ricardo Corazón de León y Saladino, los grandes protagonistas de la Tercera Cruzada.
Ricardo Corazón de León y Saladino no eran solo líderes militares, eran símbolos vivos de dos culturas y dos visiones del mundo que chocaron en la Tercera Cruzada. Aunque lucharon en bandos opuestos, sus historias, personalidades y estrategias crearon uno de los duelos más fascinantes de la Edad Media. Estos dos hombres, tan diferentes en origen y estilo de liderazgo, compartían un rasgo común: la capacidad de inspirar lealtad y admiración, no solo entre sus seguidores, sino también entre sus enemigos. Ricardo I de Inglaterra, apodado el Corazón de León, fue la encarnación del ideal caballeresco europeo. Era un guerrero nato, conocido por su valentía en la batalla y su habilidad estratégica. Desde muy joven, Ricardo mostró una inclinación por la guerra y el poder. Como hijo de Enrique II, rey de Inglaterra, y Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de su tiempo, Ricardo creció en un ambiente político tumultuoso donde las alianzas eran tan inestables como los conflictos familiares. Cuando se convirtió en rey de Inglaterra en 1189, Ricardo ya era conocido por sus campañas militares en Francia. Sin embargo, tenía poco interés en gobernar su propio reino, prefiriendo dedicarse a la guerra y a la gloria personal. Para Ricardo, la Tercera Cruzada fue una oportunidad para cimentar su legado como héroe cristiano. Gastó enormes sumas de dinero para financiar la campaña, incluso vendiendo bonos y tierras para asegurar los recursos necesarios. Del otro lado estaba Saladino, un líder con un estilo completamente diferente. Nacido en Tikrit, en el actual Irak, Saladino no procedía de una estirpe de reyes o nobles. Ascendió al poder gracias a su habilidad militar y su lealtad a la dinastía ayubí. Como comandante, Saladino unificó Egipto y Siria, algo que ningún líder musulmán había sido capaz de hacer durante décadas. Esta unificación fue crucial para su campaña contra los cruzados, ya que le dio los recursos y el apoyo que necesitaba para retomar Jerusalén en 1187. Saladino era conocido por su inteligencia estratégica y por su capacidad para mantener la lealtad de sus aliados en una región marcada por divisiones internas. También era admirado por su generosidad y sentido de la justicia, rasgos que a menudo impresionaban incluso a sus enemigos cristianos. Un ejemplo famoso de su magnanimidad ocurrió durante la Tercera Cruzada, cuando envió a un médico personal para tratar a Ricardo, que estaba enfermo. Este acto de humanidad, en medio de la guerra, ayudó a construir la imagen de Saladino como un líder honorable y respetable. A pesar de sus diferencias, Ricardo y Saladino tenían mucho en común. Ambos eran extremadamente carismáticos y capaces de inspirar a sus seguidores a luchar contra probabilidades abrumadoras. Ambos fueron maestros en el arte de la guerra, empleando tácticas innovadoras que desafiaron las convenciones de su época. Y ambos tenían un inquebrantable sentido del deber hacia sus causas. Para Ricardo, la recuperación de Tierra Santa; para Saladino, la protección del Islam. Sin embargo, sus enfoques de la guerra eran distintos. Richard era directo y audaz. Prefería los enfrentamientos abiertos en los que podía demostrar su fuerza y coraje. Saladino, por otro lado, era más paciente y estratégico, prefiriendo debilitar a sus enemigos a través del desgaste y la diplomacia antes de involucrarlos en batallas decisivas. Esta diferencia de estilo se hizo evidente durante los enfrentamientos de la Tercera Cruzada, donde ambos alternaron entre victorias y reveses, pero siempre manteniendo el respeto mutuo. El duelo entre Ricardo y Saladino no fue solo militar, sino también simbólico. Para los cristianos, Ricardo representaba la valentía y la determinación de la cristiandad en la lucha por Tierra Santa. Para los musulmanes, Saladino era el defensor del Islam, un líder que había devuelto la dignidad y la fuerza a su pueblo después de décadas de invasiones extranjeras.
Esta combinación de habilidades, personalidades y objetivos hizo de la Tercera Cruzada una de las campañas más memorables de la historia. ¿Y tú, qué crees que es más importante en un líder? ¿El coraje en el campo de batalla o la sabiduría estratégica? Cuéntanos en los comentarios mientras nos dirigimos a los primeros enfrentamientos de esta épica guerra. La Tercera Cruzada comenzó de manera dramática, con los cruzados enfrentándose a desafíos incluso antes de poner un pie en Tierra Santa. El viaje a Oriente Medio fue largo, peligroso y lleno de obstáculos, y los ejércitos cristianos estaban lejos de ser un grupo cohesionado. Mientras Federico Barbarroja dirigía su ejército por tierra a través de Anatolia, Ricardo Corazón de León y Filipo II de Francia eligieron ir por mar, cada uno con sus propias motivaciones e intereses. Federico, uno de los líderes más experimentados y respetados de la cruzada, se enfrentó a adversidades inesperadas en su viaje. Mientras cruzaba Anatolia, sufrió emboscadas, falta de suministros y el calor abrasador. Trágicamente, su campaña llegó a un abrupto final cuando se ahogó mientras cruzaba el río Salef. Su muerte fue un golpe devastador para la Tercera Cruzada, ya que su ejército, desmoralizado y sin líderes, se dispersó antes de llegar a su destino. Mientras tanto, Ricardo y Felipe se enfrentaban a sus propias dificultades. Los dos reyes eran aliados en la cruzada, pero rivales políticos en Europa, y sus tensiones a menudo salían a relucir. Ambos reunieron sus ejércitos en Sicilia, donde permanecieron durante meses, esperando condiciones favorables para continuar su viaje. Durante este periodo, Ricardo dejó claro que su prioridad era la gloria personal, lo que provocó fricciones con Felipe, que vio la cruzada como una oportunidad política. Cuando finalmente partieron hacia el Medio Oriente, surgieron nuevos desafíos. Violentas tormentas dispersaron la flota de Ricardo y parte de sus barcos naufragaron frente a la costa de Chipre. Decidido a recuperar el control, Ricardo desembarcó en la isla y en una campaña relámpago derrotó a Isaac Comneno, el gobernante local. La conquista de Chipre fue una hazaña impresionante, pero también controvertida, ya que desvió recursos y atención de la cruzada principal. Sin embargo, Chipre se convertiría en un punto estratégico para los cruzados, asegurando suministros y una base segura cerca de Tierra Santa. Mientras tanto, en Palestina, Saladino continuaba reforzando sus defensas. Después de su victoria en Hattin y la reconquista de Jerusalén, consolidó el control sobre gran parte de la región. Sin embargo, la noticia de la inminente llegada de los cruzados europeos le obligó a movilizar sus fuerzas para proteger los territorios recién conquistados. Sabía que los cristianos tratarían de retomar las ciudades portuarias como puntos de entrada estratégicos para sus campañas terrestres, y la ciudad de Acre se convirtió en el foco inicial de este conflicto. El asedio de Acre fue el primer enfrentamiento importante de la Tercera Cruzada. La ciudad había estado bajo control musulmán desde 1187 y su ubicación estratégica en la costa la convertía en un objetivo esencial para los cruzados. Cuando Ricardo y Felipe llegaron, se encontraron con un escenario caótico. Las tropas cristianas habían estado rodeando la ciudad durante meses, pero no lograron romper las defensas. La llegada de los dos reyes trajo una nueva vida al esfuerzo cruzado. Ricardo, con su excepcional habilidad militar, rápidamente tomó el mando de la operación. Reorganizó las fuerzas cruzadas, introduciendo disciplina y estrategias que aumentaron la efectividad del asedio. Entre sus innovaciones se encuentra el uso de máquinas de asedio avanzadas, como catapultas y torretas móviles que fueron transportadas desde Europa. Estas máquinas de guerra causaron daños significativos a las murallas de Acre, obligando a los defensores musulmanes a luchar desesperadamente para mantener el control. Por otro lado, Saladino no era pasivo.
Reunió un ejército para aliviar el asedio y trató de romper las líneas cristianas varias veces. A pesar de su habilidad como estratega, se enfrentó a dificultades logísticas y sus intentos de rescatar a Acre finalmente fracasaron. En 1191, después de un asedio que duró casi 2 años, la ciudad finalmente cayó en manos de los cruzados. La victoria en Acre fue un logro significativo, pero tuvo un alto costo. Se perdieron miles de vidas en ambos bandos y la ciudad quedó en ruinas. Además, la tensión entre Ricardo y Felipe siguió creciendo. Felipe, citando problemas de salud y asuntos urgentes en Francia, abandonó la cruzada poco después de la victoria, dejando a Ricardo como el principal líder de las fuerzas cristianas. Con Acre bajo control cristiano, Ricardo comenzó a planear su próximo movimiento, avanzar hacia Jerusalén. Sabía que la reconquista de la ciudad sería la culminación de la cruzada y estaba decidido a enfrentarse directamente a Saladino. Pero el camino a Jerusalén estaría plagado de desafíos, tanto en el campo de batalla como en las intrigas políticas. Y ahora te pregunto, ¿crees que las rivalidades internas entre los cruzados perjudicaron sus posibilidades de éxito? ¿O fue suficiente la habilidad de Ricardo para superar estos obstáculos? Háganos saber lo que piensa en los comentarios a medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo de esta historia, explorando el clímax de la Tercera Cruzada en la batalla de Arsuf y los esfuerzos para retomar Jerusalén. Después de la caída de Acre, Ricardo Corazón de León concentró sus fuerzas en marchar a Jerusalén, el objetivo final de la cruzada. Sin embargo, sabía que no podía simplemente avanzar sin resistencia. Saladino, incluso debilitado por la pérdida de Acre, seguía siendo un adversario formidable. Para llegar a Jerusalén, Ricardo necesitaba asegurarse el control de la ruta costera, y el siguiente gran desafío fue la ciudad de Jaffa, situada en el camino a Tierra Santa. Este avance desembocó en uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la Tercera Cruzada, la batalla de Arsuf. Ricardo organizó su ejército con precisión. Dividió sus fuerzas en columnas bien organizadas, con jinetes e infantería protegiendo los flancos y arqueros en las posiciones centrales. Saladino, por su parte, utilizó su estrategia característica de desgaste, enviando jinetes ligeros para atacar los flancos cruzados, disparar flechas y retirarse antes de que pudieran ser confrontados directamente. Durante días, el ejército cruzado fue constantemente hostigado por estos ataques, pero Ricardo mantuvo la calma y ordenó a sus fuerzas que resistieran sin romper la formación. La paciencia de Ricardo fue recompensada el 7 de septiembre de 1191, cuando Saladino cometió un error crucial. Convencido de que los cruzados estaban debilitados, lanzó un ataque a gran escala. Ricardo aprovechó el momento para ordenar a sus caballeros una carga devastadora. La fuerza del ataque fue tan brutal que las líneas musulmanas se abrieron paso, y Saladino se vio obligado a retirarse para evitar una derrota aún mayor. La victoria en Arsuf fue una de las mayores demostraciones de la habilidad militar de Ricardo. Su liderazgo decisivo y su capacidad para mantener la disciplina de sus tropas en medio de una presión constante aseguraron el éxito. Saladino, aunque derrotado, logró conservar gran parte de su ejército, retirándose para reorganizar sus fuerzas. El respeto entre los dos líderes aumentó después de la batalla, con informes de que Saladino reconoció el coraje y la estrategia de Ricardo como dignos de admiración. Con la ruta costera asegurada, Ricardo avanzó hasta Jaffa y la conquistó rápidamente. La ciudad se convirtió en una base crucial para los cruzados, permitiendo que los suministros y refuerzos fluyeran libremente desde Europa. Pero el objetivo final aún estaba lejos. La marcha a Jerusalén era peligrosa, no solo por la continua resistencia de Saladino, sino también por las dificultades logísticas.
La ciudad estaba situada en el interior, rodeada de desiertos y colinas, lo que hacía que abastecer al ejército cruzado fuera una tarea monumental. Aún así, Ricardo avanzó con determinación, llegando a unas pocas millas de Jerusalén. Sin embargo, se enfrentó a un dilema. A pesar de sus victorias, la posición de los cruzados era precaria. Los refuerzos prometidos por Europa no llegaron en número suficiente, y los aliados locales resultaron menos fiables de lo esperado. Además, Saladino todavía controlaba los territorios alrededor de Jerusalén, por lo que cualquier conquista de la ciudad era temporal si no era posible mantenerla. Ricardo tomó la difícil decisión de retirarse antes de atacar Jerusalén. Sabía que sin un ejército lo suficientemente grande como para mantener el control de la ciudad, una victoria sería inútil. Este movimiento estratégico, aunque pragmático, fue visto por muchos cruzados como una traición al objetivo principal de la cruzada. Algunos incluso lo acusaron de cobardía, pero la realidad era que Ricardo estaba pensando a largo plazo, evitando un desastre que pudiera comprometer aún más a las fuerzas cristianas. Cuando Ricardo se retiró, Saladino consolidó su control sobre Jerusalén y los territorios circundantes. Sabía que la amenaza cruzada aún no había terminado, pero también se enfrentaba a sus propios problemas. Las constantes batallas habían agotado los recursos de su imperio y necesitaba tiempo para reorganizar sus fuerzas y fortalecer sus defensas. La batalla de Arsuf y el avance a Jerusalén marcaron el clímax de la Tercera Cruzada. Aunque Ricardo no pudo recuperar la Ciudad Santa, sus victorias demostraron que la cruzada no había sido en vano. Garantizó la seguridad de importantes ciudades costeras y sentó las bases para futuras expediciones. Saladino, por su parte, demostró ser un líder resistente, manteniendo a Jerusalén bajo control musulmán a pesar de la incesante presión de los cruzados. Y ahora te pregunto, ¿crees que Ricardo tomó la decisión correcta al retirarse de Jerusalén o debería haberlo arriesgado todo en un ataque final? Cuéntanos en los comentarios mientras pasamos al siguiente tema, explorando los datos divertidos y los mitos que rodean a la Tercera Cruzada y sus legendarios líderes. La Tercera Cruzada, 1189-1192, está llena de curiosidades y mitos que la convierten en uno de los episodios más fascinantes de la historia medieval. Además de ser una contienda entre dos líderes legendarios, Ricardo Corazón de León y Saladino, la cruzada reveló eventos sorprendentes, decisiones inusuales e historias que van más allá de las batallas. Exploremos al máximo las curiosidades sobre esta guerra. 1. La generosidad de Saladino con los enemigos. Saladino era conocido por su generosidad, incluso con sus enemigos. Uno de los acontecimientos más llamativos ocurrió durante la campaña, cuando Ricardo enfermó gravemente. Al enterarse de la condición del rey inglés, Saladino envió fruta fresca, hielo y un médico personal para tratarlo. Este gesto de humanidad y respeto mutuo en medio de la guerra es una de las historias más recordadas de la Tercera Cruzada. 2. El respetado rival. Ricardo y Saladino nunca se conocieron, aunque la Tercera Cruzada a menudo se describe como un duelo entre Ricardo y Saladino. Los dos líderes nunca se conocieron en persona. Todo el contacto entre ellos se hizo a través de emisarios y correspondencia, en la que, irónicamente, mostraron respeto mutuo. Algunas fuentes incluso sugieren que Saladino admiraba la valentía de Ricardo, mientras que Ricardo reconocía la habilidad estratégica de Saladino. 3. El león en la batalla. Ricardo luchó en primera línea. A diferencia de muchos reyes de la época, Ricardo Corazón de León era conocido por luchar junto a sus soldados en el frente. En la batalla de Arsuf, dirigió personalmente una carga de caballeros que desmanteló las fuerzas de Saladino. Su coraje en el campo de batalla contribuyó a su reputación como un líder intrépido y carismático. 4.
El asedio de Acre. El primer gran éxito de los cruzados, el asedio de Acre, que duró casi 2 años, fue uno de los acontecimientos más largos y brutales de la cruzada. Durante el asedio, los cruzados se enfrentaron al hambre, las enfermedades y los constantes ataques del ejército de Saladino. Cuando Acre finalmente cayó, Ricardo hizo ejecutar a unos 2.700 prisioneros musulmanes, un acto que empañó su reputación y enfureció a Saladino, quien tomó represalias con ejecuciones de prisioneros cristianos. 5. El uso de máquinas de asedio avanzadas. Ricardo llevó a la cruzada algunas de las máquinas de guerra más avanzadas de la época, como catapultas y torres de asedio. Una de sus catapultas más famosas, llamada la Honda de Dios, fue utilizada en el asedio de Acre para destruir muros y desmoralizar a los defensores. Estas innovaciones tecnológicas fueron cruciales para el éxito inicial de los cruzados. 6. La cruzada costó fortunas. La Tercera Cruzada fue una de las campañas militares más costosas de la Edad Media. Para financiar la guerra, Ricardo vendió títulos, tierras e incluso cargos en la administración inglesa. Según los informes, dijo: vendería Londres si encontrara un comprador. Esta búsqueda incesante de recursos muestra cuán comprometido estaba Ricardo con el éxito de la cruzada. 7. La rebelión de los nobles cruzados. A pesar de su liderazgo, Ricardo se enfrentó constantemente a la insubordinación de algunos nobles cruzados. A muchos no les gustaba seguir las estrictas órdenes del rey inglés o preferían actuar en su propio interés. Esto dificultó la organización de la cruzada y contribuyó a las divisiones internas que marcaron la campaña. 8. El papel de la mujer en la cruzada. Aunque rara vez se menciona, las mujeres jugaron un papel importante en la Tercera Cruzada. Algunas mujeres nobles acompañaban a los ejércitos, actuando como enfermeras y proporcionando apoyo logístico. Otras, como Berenguela de Navarra, esposa de Ricardo, viajaron a Oriente Medio durante la cruzada, aunque permanecieron lejos del campo de batalla. 9. Saladino y el Tratado de Ramla. El Tratado de Ramla, que puso fin a la Tercera Cruzada, fue un brillante compromiso político de Saladino. Permitió a los cristianos mantener el control de una franja costera, garantizando un acceso seguro para los peregrinos a Jerusalén, pero mantuvo el control de la Ciudad Santa. Esta decisión fue vista como un compromiso que evitó más derramamiento de sangre. 10. Ricardo fue capturado al regreso de la cruzada. Tras el final de la Tercera Cruzada, Ricardo decidió regresar a Inglaterra, pero su viaje se vio truncado. Mientras cruzaba Europa disfrazado, fue capturado por el duque de Austria, Leopoldo V, y entregado al Sacro Imperio Romano Germánico. Pasó más de un año en cautiverio, mientras su familia pagaba un rescate exorbitante para liberarlo. 11. La religión era solo una parte de la historia. Si bien la Tercera Cruzada a menudo se describe como un conflicto puramente religioso, hubo importantes motivaciones políticas y económicas detrás de ella. Para los reyes europeos, la cruzada también era una forma de reforzar su prestigio y consolidar su poder en casa. Para Saladino, la guerra era tanto una defensa del Islam como una forma de consolidar su posición como líder supremo del mundo musulmán. 12. Mitos populares. El romance entre Ricardo y Saladino. Una de las leyendas más persistentes de la Tercera Cruzada es la idea de que Ricardo y Saladino tenían una relación casi romántica de admiración mutua. Aunque hay informes de respeto entre los dos, no hay evidencia de encuentros personales o una amistad cercana. Esta idea es más un producto de la literatura romántica medieval y moderna que un hecho histórico. 13. La bandera perdida de Ricardo. Durante la campaña, Ricardo sufrió humillación cuando una de sus banderas fue capturada por los musulmanes. Saladino, en un gesto de respeto,
devolvió la bandera al rey inglés, demostrando una vez más su capacidad para equilibrar la guerra y la diplomacia. 14. La influencia cultural de la cruzada. La Tercera Cruzada dejó un importante impacto cultural. Las historias sobre Ricardo y Saladino fueron inmortalizadas en canciones, poemas y crónicas medievales, a menudo con elementos exagerados o románticos. Estos relatos ayudaron a dar forma a la percepción de la Edad Media como una época de nobles caballeros y batallas épicas. 15. Los hombres comunes de la cruzada. Si bien los líderes de la Tercera Cruzada reciben toda la atención, los soldados rasos jugaron un papel crucial. Muchos de ellos eran campesinos que se unieron a la campaña impulsados por la promesa de indulgencias espirituales o la búsqueda de aventuras y riquezas. Sus historias, en gran parte olvidadas, muestran la dura realidad de una guerra que fue más allá de la gloria de las élites. Estas curiosidades revelan las múltiples facetas de la Tercera Cruzada, demostrando que, más allá de las batallas y las estrategias, esta fue una campaña llena de matices, simbolismos e impacto duradero. ¿Y tú? ¿Cuál de estas historias te impresionó más? Compártelo en los comentarios a medida que pasemos al siguiente tema, donde exploraremos el resultado de la cruzada y el Tratado de Ramla. El final de la Tercera Cruzada no estuvo marcado por una victoria definitiva para ninguno de los dos bandos, sino más bien por una negociación que estableció un delicado equilibrio entre cristianos y musulmanes. Este resultado llegó con el Tratado de Ramla, un acuerdo firmado en 1192 entre Ricardo Corazón de León y Saladino, que definió los límites y condiciones de convivencia en el territorio en disputa. Después de años de intensas batallas y desgaste en ambos bandos, quedó claro que ni los cruzados serían capaces de reconquistar Jerusalén, ni Saladino sería capaz de expulsar completamente a las fuerzas cristianas de la región. Ricardo había dirigido campañas exitosas, asegurando el control de las ciudades costeras de Jaffa, Acre y otras posiciones estratégicas. Estas victorias restauraron cierta influencia cristiana en Tierra Santa, pero sabía que un ataque directo a Jerusalén era demasiado arriesgado sin el apoyo logístico necesario y con el ejército ya debilitado. Saladino, por su parte, mantenía el control de Jerusalén, pero sus recursos estaban agotados y las constantes batallas habían desgastado tanto a sus tropas como a su administración. La presión para mantener sus conquistas y resistir a los cruzados comenzaba a pasar factura. También entendió que una confrontación directa con Richard, especialmente en las condiciones actuales, podría ser devastadora. Ante este impasse, ambos mandatarios optaron por la diplomacia como solución. En septiembre de 1192, después de extensas negociaciones, Ricardo y Saladino llegaron a un acuerdo conocido como el Tratado de Ramla. El tratado establecía que Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero garantizaba un acceso seguro para los peregrinos cristianos a la ciudad y a los lugares sagrados. Además, los cruzados mantuvieron el control de las ciudades costeras conquistadas, creando un corredor que facilitó la presencia cristiana en la región. El Tratado de Ramla es un ejemplo de pragmatismo político que refleja la realidad de un conflicto en el que ambas partes se encuentran en una posición de relativa igualdad. Aunque no logró todos los objetivos de la cruzada, especialmente la reconquista de Jerusalén, el tratado fue ampliamente considerado un éxito, ya que evitó más derramamiento de sangre y preservó las conquistas de ambos bandos. Ricardo, después de firmar el tratado, se preparó para regresar a Europa. Su prolongada ausencia estaba causando tensiones en su reino y sabía que necesitaba regresar para proteger su trono. Antes de irse, se dice que expresó su admiración por Saladino, describiéndolo como el más noble de los enemigos.
Esta relación de respeto mutuo entre los dos líderes es uno de los sellos distintivos de la Tercera Cruzada. Por otro lado, Saladino permaneció en Tierra Santa, consolidando su control sobre Jerusalén y los territorios circundantes. Aunque la Tercera Cruzada detuvo su expansión, logró mantener la Ciudad Santa bajo control musulmán, asegurando que su legado como defensor del Islam permaneciera intacto. El Tratado de Ramla también trajo un período de relativa paz a la región. Aunque las tensiones entre cristianos y musulmanes no han desaparecido, la convivencia entre peregrinos y lugareños ha sido posible gracias a las condiciones establecidas por el acuerdo. Esta convivencia, aunque frágil, fue una de las contribuciones más significativas de la Tercera Cruzada a la historia de Tierra Santa. Sin embargo, el tratado también dejaba preguntas abiertas. Muchos cruzados estaban insatisfechos con el hecho de que Jerusalén permaneciera bajo control musulmán. La incapacidad de Ricardo para retomar la ciudad ha llevado a algunos a ver la Tercera Cruzada como un fracaso parcial, a pesar de las importantes victorias en el campo de batalla. Por otro lado, Saladino se enfrentó a críticas dentro de su propio imperio por permitir que los cruzados mantuvieran una presencia en la región. La firma del Tratado de Ramla puso fin formalmente a la Tercera Cruzada, pero sus repercusiones continuaron resonando durante décadas. Simbolizó el equilibrio de poder entre cristianos y musulmanes en ese momento y demostró que, en ciertas circunstancias, la diplomacia podía ser tan efectiva como la fuerza militar. Y ahora les pregunto, ¿creen que el Tratado de Ramla fue una victoria para cualquiera de las partes o fue simplemente una tregua temporal en un conflicto interminable? Cuéntanos en los comentarios mientras pasamos al último tema, donde veremos el legado perdurable de la Tercera Cruzada y el impacto de Ricardo Corazón de León y Saladino en la historia. La Tercera Cruzada dejó un legado duradero, dando forma a las relaciones entre cristianos y musulmanes, así como estableciendo mitos y narrativas que resuenan hasta el día de hoy. Aunque no logró su objetivo principal, la reconquista de Jerusalén, sus campañas redefinieron el equilibrio de poder en Tierra Santa y cimentaron la reputación de sus protagonistas, Ricardo Corazón de León y Saladino, como figuras icónicas de la Edad Media. 1. La leyenda de Ricardo Corazón de León. Ricardo regresó a Europa como un héroe, aunque no conquistó Jerusalén. Su valentía en el campo de batalla, su habilidad estratégica y su carisma lo convirtieron en un símbolo del ideal caballeresco. Aunque pasó menos de un año en su tierra natal, durante su reinado, su reputación como uno de los más grandes reyes guerreros de la historia inglesa permaneció intacta. La imagen de Ricardo ha sido ampliamente romantizada a lo largo de los siglos, especialmente en la literatura y el folclore. A menudo se le representa como el rey virtuoso e intrépido, en contraste con su hermano Juan el Sin Tierra, que tomó el trono en su ausencia. Sin embargo, la historia real es más compleja. Ricardo fue sin duda un brillante líder militar, pero su obsesión por la cruzada agotó los recursos de su reino y generó descontento entre sus súbditos. 2. Saladino, el defensor del Islam. Para el mundo islámico, Saladino emergió como un símbolo de resistencia y un liderazgo ejemplar. Su victoria en Hattin y el mantenimiento de Jerusalén bajo control musulmán consolidaron su estatus como uno de los más grandes líderes en la historia del Islam. Pero Saladino también era conocido por su generosidad y sentido de la justicia, rasgos que le valieron el respeto incluso de sus oponentes. El legado de Saladino trascendió las fronteras culturales. Es recordado no solo como un líder militar, sino también como un modelo de virtud y moralidad. Su capacidad para unir a las facciones musulmanas rivales en una causa común
ha servido como un poderoso ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis. 3. El impacto político y religioso. La Tercera Cruzada no puso fin al conflicto por Tierra Santa, pero sí estableció un equilibrio de poder que persistiría durante décadas. El Tratado de Ramla garantizaba un acceso seguro para los peregrinos cristianos a Jerusalén, pero también dejaba claro que el control de la Ciudad Santa estaba fuera del alcance de las fuerzas cristianas en ese momento. En Occidente, las cruzadas continuaron siendo vistas como una causa sagrada, y el fracaso en la recuperación de Jerusalén inspiró nuevas campañas en los siglos siguientes. En Oriente Medio, la Tercera Cruzada reforzó la percepción de los cruzados como invasores extranjeros, pero también puso de relieve la importancia de la unidad entre los pueblos islámicos. 4. Las consecuencias culturales y económicas. Además de su impacto político y militar, la Tercera Cruzada tuvo efectos culturales y económicos duraderos. El aumento de las interacciones entre Oriente y Occidente ha dado lugar a un mayor intercambio de ideas, tecnologías y bienes. Productos como especias, textiles y artefactos comenzaron a circular con mayor frecuencia, enriqueciendo ambas culturas. Desde el punto de vista cultural, la Tercera Cruzada también inspiró una vasta producción de literatura, música y arte. Los poetas y cronistas medievales inmortalizaron las historias de Ricardo y Saladino, creando una mitología que a menudo mezclaba realidad y ficción. 5. La complejidad moral de las cruzadas. La Tercera Cruzada también plantea preguntas sobre la moralidad y los verdaderos objetivos de las cruzadas. Aunque se presentaban como guerras santas, los intereses políticos y económicos a menudo jugaban un papel tan importante como la religión. La guerra trajo destrucción y sufrimiento, pero también demostró momentos de humanidad, como los gestos de respeto mutuo entre Ricardo y Saladino. 6. Reflexiones sobre el liderazgo. Ambos líderes dejaron valiosas lecciones sobre liderazgo. Ricardo demostró que el coraje y la determinación pueden inspirar a sus seguidores incluso en las condiciones más difíciles. Saladino, por su parte, demostró que la paciencia, la diplomacia y la capacidad de unir a las personas en torno a un objetivo común pueden ser tan poderosas como la fuerza militar. 7. ¿El fin de las cruzadas? Aunque la Tercera Cruzada no fue la última, marcó el comienzo de un declive en el entusiasmo europeo por estas campañas. Las cruzadas posteriores fueron menos organizadas y menos efectivas, lo que refleja el creciente cansancio de Europa con las guerras en Tierra Santa. A pesar de ello, la Tercera Cruzada sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes de la historia medieval. Una época en la que dos grandes culturas chocaron y al mismo tiempo encontraron formas de coexistir. Y ahora, les pregunto, ¿creen que la Tercera Cruzada fue un fracaso o sus logros tuvieron un valor duradero? Comparte tu opinión en los comentarios y echa un vistazo a nuestra lista de reproducción para explorar otras historias épicas de la Edad Media.